Hola, Dios te bendiga. Bueno, la última vez que subí un video, este video lo estoy haciendo exactamente por ese video. La última vez que subí un video era sobre quién era el diablo. Bueno, había un comentario en TikTok de alguien que puso que el diablo no existe, que era mi imaginación. Incluso, no me acuerdo si fue él o otra persona que también dijo que Dios no existía, que es una imaginación. Y este video lo hago exactamente por eso, porque lo he escuchado. Lo he escuchado en otras partes de otras personas también que dicen que Dios no es real. Y bueno, a través de este video, te puedo enseñar cómo tú puedes descubrir que verdaderamente hay un Dios y es poderoso, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar con este video, te puedo contar un pequeño testimonio. Bueno, yo antes de conocer al Señor, yo era de esas personas que no creía en Dios. Yo incluso me burlaba de las personas. Muy pocas personas saben esto, pero yo me burlaba. O sea, yo de verdad me burlaba de esas personas. Y yo pensé que esas personas que me hablaban de un Dios estaban locas. Y yo decía, esas personas estaban locas. Y yo veía a mi alrededor todo lo que bueno, en aquel tiempo, antes de que yo fuera cristiano, lo que los cristianos hacían y eso, yo decía, no, es imposible que no hay un Dios. Y no creía yo en ningún Dios. Y yo me burlaba, ¿verdad? Pero te voy a demostrar cómo verdaderamente tú puedes conocer a Dios y tú te puedes dar cuenta que verdaderamente hay un Dios y que su palabra tiene poder, ¿verdad? ¿Y cómo conocerlo? ¿Cómo conocer a Dios? Bueno, primero, lo que nos separa del Señor es el pecado. El pecado. Lo que separó a Eva y a Adán de Dios en el huerto fue el pecado, ¿verdad? Normalmente la Biblia nos dice que nosotros, bueno, la palabra nos dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir muertos, verdad? Porque si vemos, la gente está viva, pero está hablando muerte espiritual, separados del Señor. Por eso en el huerto el Señor le dijo a Adán, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y murió, físicamente no, pero espiritualmente sí. Quiere decir, hubo una separación entre Dios y el hombre. Quiere decir que el hombre dejó de escuchar la voz de Dios, las instrucciones del Señor. Entonces, es el pecado el que nos aparta. Ahora, yo creo profundamente, como dice la Biblia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y es imposible que el hombre se acerque a Dios. Dios se tiene que acercar, Dios nos tiene que llamar primero. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay algo bien interesante aquí. Cuando está hablando de que son muchos los llamados, no están diciendo todos son llamados. Hay personas, eso de llamar, cuando yo llamo a una persona, la persona está escuchando mi voz que lo estoy llamando, y así es el Señor. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz y me seguirán. Yo creo que hay personas que jamás van a escuchar la voz de Dios, jamás van a escuchar la voz de Dios que lo está llamando. Pero hay muchos llamados que sienten la voz de Dios. ¿Pero de qué manera nos llama Dios? Aquí nos está llamando al arrepentimiento. Porque el pecado es el que nos separa del Señor. Y el Señor mismo cuando vino dijo, no vine a llamar a personas justas, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero en verdad todos somos pecadores. ¿Cómo sabemos cuando Dios nos está llamando? Cuando Dios nos está llamando es a través de la palabra que un pastor, un predicador, evangelista, maestro, está hablando y tú sientes que Dios te está redarguyendo, que te está hablando a tu corazón, que algo está mal en tu vida y que Él quiere que lo compongas. La mayoría de las personas nunca atienden a ese llamado.
como dice la palabra, muchos son oidores, mas no hacedores de la palabra. ¿Verdad? En Lucas capítulo 5 encontramos la historia de 4 pescadores. Es bien interesante esta historia, que es Pedro, Andrés su hermano, Juan y Jacobo su hermano. Eran 4. Su negocio era la pesca. Y ese día, como Jesús estaba por ahí predicando, y como la gente lo apretaba, le pidió a Pedro que si podía subir a su barca para predicar. Y Pedro cedió. Y entonces Jesús desde la barca y un poco retirado de la tierra, empezó a predicarles. Y cuando él acabó, le dice a Pedro, Pedro, avienta la red, allá en aquel lugar, aviéntala. Y Pedro se queda así como diciendo, este está loco. Pensando en su pensamiento, le dice, Señor, pero si toda la noche hemos estado pescando y no hemos atrapado ni un solo pez. Nos damos cuenta que dice ahí la escritura en el capítulo 5 de Lucas que eran 2 barcas, una de Juan y otra de Pedro, ¿verdad? De ahí estaba Andrés y estaba Jacobo. Y nos damos cuenta que eran 4 pescadores que estaban toda la noche pescando, toda la noche, y no habían atrapado nada. O sea, yo me imagino la cara de Pedro diciendo, oye, está loco, no hemos atrapado nada. Pero Pedro obedeció a su palabra. Dice, Señor, no hemos atrapado nada, pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Porque Él lo dice, simplemente. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Él hizo eso, dice que las redes se llenaron de peces, tanto que tuvo que llamar a Juan y llenaron los 2 barcos y aún se venían casi rompiendo las redes, pero no se rompieron. Y entonces dice que todos los que miraron cayeron al piso llenos de temor. Entonces Pedro le dice, Señor, aparta de mí porque soy un hombre pecador, ¿verdad? Y ahí se le reveló el Señor a Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos nomás hablan y dicen, no, es que no hay un Dios, es que no existe, es que Él no es real. Y toda la gente habla, ¿ok? Yo te puedo mostrar que sí es real. Empieza a leer tu Biblia y empieza a obedecer, así como Pedro, no creyendo, pero por respeto al Señor, por curiosidad como Moisés, ¿verdad? Empieza a leer la Biblia y lo que Dios te hable a tu corazón, obedécelo, obedécelo. Y tú vas a ir conociendo al Señor y escuchando su voz de una manera más. Hay personas que dice la Biblia que nunca conocieron al Señor, ¿verdad? Yo he escuchado a veces que hay personas que dicen, bueno, yo entiendo este capítulo así y siento que Dios me habló así. Y yo nomás me quedo viendo y digo, wow, ese realmente es Dios hablándole a esa persona a su vida. Pero esa persona todavía no tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios sí se escucha, pero es a través de la obediencia. Cuando tú obedeces, Dios te va a hablar más y más y más. ¿Y para qué es eso? Porque te va a estar limpiando más del pecado para acercarte más a Él y vas a estar más cerca y Dios te va a hablar. Pero si una persona nada más dice no hay Dios, pero esa persona, Dios te dice perdona y tú no perdonas, ama a tu enemigo, tú no lo amas, da y tú nos das. Y si Dios te dice algo en tu vida y tú no quieres obedecer, jamás vas a conocer a Dios. No importa quién seas. Y aún así no importa si te sabes la Biblia completa, ¿verdad? Así como los fariseos, escribas y saduceos, que eran maestros de Biblia y no conocieron a Jesucristo, que Él era la palabra, que Él era lo que leían todos los días y no lo podían reconocer, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes un salmo, que es el Salmo 17:15.
que dice aquí claramente cómo tú puedes conocer a Dios. Primero, antes de leer esto, ¿cómo tú puedes conocer a una persona, verdad? Por eso existen la ID. ¿Y qué está la ID? No está la foto de nuestros pies, manos, ni nada, sino de nuestra cara, de nuestro rostro. Y es así como conocemos al Señor. Dice Salmo 17:15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Ver el rostro significa conocer al Señor. Y dice, en justicia, quiere decir, haciendo lo bueno, lo correcto delante de Dios. No lo que nosotros pensemos que es correcto, ¿verdad? Lo que Dios dice que es correcto. Entonces, cuando una persona va haciendo y caminando en los caminos del Señor, Dios se te va revelando. Obviamente no está hablando de un rostro físico, está hablando de quién es Él, ¿verdad? Y tú vas entendiendo y viendo que su palabra verdaderamente tiene poder. Bueno, que Dios te bendiga.